Ya. Ya. Aquí está el... Ya. Primero le hacíamos que se declare. En el caso de que no tenía... Si le preguntan, ¿cómo se llama esto aquí? Ese es un declare. Se llama... Cuando van a ejecutar de esta manera... A ver. ¿Cómo está en esto de aquí? A ver. Este es para ejecutar. Como está en esto, se llama un bloque anónimo. Sí, un bloque anónimo se llama, ¿no? Sí, si le preguntan, ¿cómo se llama de aquí? Se llama un bloque anónimo. ¿Y para qué le sirve de aquí? Le sirve para ejecutar el SP. ¿Qué es el SP? El Store Procedure. Si quieren en español, procedimiento almacenado. ¿Por qué el motivo de un procedimiento almacenado? Porque el momento que se compila y se graba. Sí, pero ¿se graba dónde? Se graba dentro del gestor de base de datos, dentro del motor de base de datos queda grabado esto. Sí, entonces si le preguntan, ¿qué es un SP? Un procedimiento almacenado que se compila y se graba dentro del motor o dentro del gestor de base de datos. ¿Cuál es el gestor que están utilizando o cuál es el motor de base de datos que están utilizando? El Oracle. Sí, ya listo. Sí, entonces, primero hay que cambiarle aquí el esquema del proyecto integrador porque estaba con el esquema del Inca que estaba segundo B o segundo A. Tiene que cambiarle aquí el esquema del proyecto integrador de su base. Sí, donde tienen el proyecto. Ya. Igualmente abajo. Los primeros le corren. Estoy haciendo una de pruebas. Hijo de pucha, que estoy en producción. Ya. Ya nada. No, es que tengo dos bases. Ya. ¿Sí? Salió el primer error. ¿Cuál es el primer error que dice ahí? Dice... En el examen. Proyecto integrador debe ser declarado, dice. Seguro que se llama así. Proyecto integrador arroba se baje. Dice que ese ahí no existe. Ah, no, lo que pasa es que no debe ejecutarle con este. No, aparte. Le manda a ejecutar y está dando problemas. No, le corrí solo de acá. ¿Hasta ahí? Ahí me da el problema. ¿Cómo le ingresó? ¿Como normal o como sin No, PBA? ya como normal. Normal. Ajá. Hagamos de aquí. Voy a hacer el SP. Ese es el SP. Listo, hágale clic aquí. ¿Aquí? Sí, en el de lado, Listo. Ya, póngale yes. Listo, póngale aquí el parámetro que quiere hacer. ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? A ver. 1, 2, ¿cuál era? A ver, el parámetro de planificación ¿La planificación? era el 1. No sé, ¿cuál? Tírale. Y después de cuál tiene, pongan la cartelera, vamos a la tabla planificación y veamos cuál es el código. Ah, ya. El 1 está. Vamos a la tabla planificación. ¿Qué código es? Ahí Ese está. se ha borrado. No quiere. Para comenzar. En primer lugar, ¿qué debe tener? La información. Una planificación. Sí, tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que le vamos a generar una planificación para la asignatura. No sé qué número de asignatura sea. Ya, aquí tengo. No, hágale así, hágale así. No, váyase, váyase. Póngale aquí un clic suavecito. Oh, suavecito. ¿Qué materia? Análisis matemático. Análisis de asignatura. Y significa que esta planificación se va a desarrollar para esta asignatura. ¿Qué tipo de planificación le vamos a desarrollar? Entonces póngale, no sé, evaluación final del tercer trimestre, evaluación comitiva, evaluación, lo que quieran ponerse, evaluación final. Entonces, así como se va a llamar la planificación.
¿De qué fecha a qué fecha? Bueno, a ver, Ahí está. si estuviéramos programando, este de aquí lo que le va a indicar es en qué fecha se va a abrir el sistema y a qué horas y en qué fecha se va a cerrar el sistema. Eso debería ser. Aquí, por ejemplo, ¿qué deberían tener? Que le vamos a generar, no sé, Quedamos en el rango del mismo día. El 5 de marzo, desde las 6 de la tarde, y se va a cerrar el 5 de marzo a las 7 de la tarde. Eso es lo que va a poner. Pero como ahorita esto de aquí no lo voy a dar, puede ponerle cualquier Y vamos a fecha. poner la misma fecha del día de hoy. Puede poner la misma fecha, no hay problema. Ya listo, 2018. Entonces copia la misma fecha. Ya. La fecha de creación está supuestamente por default. O no está por default. En esta no. No está por default, ya mismo. Y en el plan estado, póngale el estado de la planificación. Ya. Entonces el estado de la planificación va a ser. Está la P y la G. Estaba La P. pendiente. Ajá. ¿Qué significa la de P dependiente? Que todavía esa planificación no se realiza. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, generalmente en las instituciones de educación existen los departamentos de evaluación y de planificación. Los sistemas educativos, entre los procesos macros de los sistemas educativos, tenemos lo que es la administración del docente, lo que es la administración la administración del alumno, la administración del sílabus y tenemos la parte de lo que es la planificación. Entonces la planificación, ¿qué es lo que hacen generalmente a los docentes? O lo que hacen aquí. A ver, señores, vamos a comenzar las evaluaciones desde el 5 de marzo hasta el 9 de marzo. ¿Sí? Y hacen unos horarios. Entonces, no sé, base de datos se dará el día martes, 6 de marzo, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Desde las 6 hasta las 7. Esto de aquí es lo que ponemos. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos, la planificación. Simplemente nos dice, ¿pero por qué motivo está pendiente? Porque todavía no la vamos a dar. ¿Sí? ¿Nosotros qué hacemos? Venimos con los exámenes y le entregamos al Hugo. Le decimos, estas son las preguntas que vamos a hacer. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Y cada pregunta o cada examen significaría que va a ser destinado para ustedes. Entonces, como ya no está planificado, ahí pasa al siguiente estado, que debería ser el generado. Generalmente a nivel de base de datos, ustedes deben mantener lo que se denomina la trazabilidad del registro. Es decir, cómo se va transformando los datos que ustedes van teniendo. Los estados generalmente de esta manera lo que le indican es la trazabilidad, inclusive dentro del propio registro. Inicialmente el registro está en estado pendiente, porque todavía no lo realizamos, está en estado pendiente. El siguiente estado está en estado generado, que significa que se realizó. Y cuando ya se cumple la fecha hasta, la planificación debería estar finalizada. La que estaba acá. El estado o la secuencia de los estados, el pendiente, el generado y el finalizado, debería constar dentro de sus requerimientos. Y eso determina la trazabilidad del registro. Cómo comenzó y cómo finalizó. Y cuáles son los puntos intermedios. Generalmente las planificaciones deberían estar, cuando recién estamos comenzando, todo en estado pendiente. Cuando la estamos realizando, en el momento que ustedes están rindiendo, todos deberían estar en estado generado, porque todos están rindiendo las planificaciones, las evaluaciones. Y cuando ya se finaliza, cuando yo cojo y digo que atrás para adelante los exámenes, y solamente le voy a retirar a Santiago, y el Santiago me entrega los exámenes, finalizado, y se acabó. ¿Por qué motivo? Ya no puedo volver a tomar ese examen. ¿Sí? Entonces, si le preguntan, ¿para qué sirve este estado? Es para determinar la trazabilidad del registro. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Sí. Eso es lo primerito. Continúe. Ya. Pues ahí. Ya le puse ya. Estás con punto y coma, no es solo coma. Mandé. Sí, es que se ejecuta todito esto, independiente. Es un procedimiento. ¿Qué pasa? ¿Ya? Ya le va. Ya. Ahí está el commit. Y ahora ya habría que hacer el alter de estado P a G. Ya. Porque le corrimos el de arriba, ya no dio problema. Ya. Este alter de aquí es una instrucción DDL. ¿Sí? ¿Y qué le está haciendo? Está cambiando. Cuando recién tuvimos la planificación no tiene un constraint. ¿Qué es un constraint? Es un punto de control sobre un dato que le permite a usted ingresar un determinado valor. ¿Esto para qué le sirve? Para controlar
que el usuario no ingrese información basura, es decir, que ingrese la X, yo como no me gusta la X y tengo problemas con tal persona voy a ingresar la Z, y no, mejor pongamos la A, pero pongamos la minúscula, entonces se hace la información. Sí. Entonces estandariza y dice, a ver, la información solamente puede estar en estado P y en estado G, pendiente y generado. Aquí podríamos aumentar otro estado, que es el estado finalizado, ¿no es cierto? Entonces le pongamos aquí coma y el AE. Si es que no lo está generado, se va a ejecutar sin problema. Si es que está generado, le van a decir, ¿saben qué? Ya existe un constraint con ese nombre. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ejecutar. Un alter table draw constraint. Y si borrar el constraint, y ahí le podemos dar a generar. ¿Sí? Y como de la generar, si es que ya está, listo. Porque como no estuvo, le generó. Este de aquí significa que la columna estado no puede recibir ningún otro valor que no sea la P, la G o la E. Entonces ponemos un control sobre eso. ¿Sí? Por ejemplo, en las notas. La nota no puede ser no puede ser negativo Ni mayor a 10. a 10.01, por ejemplo. No puede ser mayor a 10. Entonces ponemos un check porque los valores no pueden ser negativos, el número de cédula no puede ser letras, tal carácter no puede ser mayor de 13 caracteres o cosas por el estilo. Entonces vamos poniendo cierto tipo de control. Es decir, ¿qué es lo que logramos con esto? Que la base de datos vaya trabajando. ¿Sí? Ahora sí vamos con el procedimiento almacenado. Ya listo. Sí, a ver, vamos a hacer esto de aquí. Dele clic aquí. Dele clic aquí. Eso dele clic. Ya. Ahora sí, ¿qué número de planificación era? La 60. 60 por el código. Por el código era 60. Póngale 60. Ok. En fecha póngale el sys date. No importa ahí. Y hasta el sys date. Muy bien. Ya. ¿Sí ve cómo pasó aquí? Algunas veces nosotros cambiamos los argumentos. ¿Sí? Y algunas tenemos que modificar esto. Entonces, si queremos cambiar esto, vemos que los argumentos de aquí no coinciden con los de acá abajo, le hacemos clic derecho sobre esta de aquí. Clic derecho. ¿Sí? Y le hacemos un rebuild code. ¿Sí? ¿Estamos? En un supuesto caso, ¿no? Ya. ¿Y ok? Muy bien, ya está. Ahora sí, venimos al de acá al ladito y le damos un clic. Una vez acá al lado. ¿Ese de aquí? Le damos un clic ahí. Ya. Póngale yes. ¿Este de aquí para qué le va a servir? Esos son los parámetros, póngalo execute. Este le va a permitir a usted realizar un debug. Un debug. Ya. Que este de aquí debe ver en programación. Ya. Un paso a paso. Un debug. Sí, ya. Entonces, como se dan cuenta, este le va a marcar de color azul. ¿Dónde está? En la línea. O también ustedes pueden poner un breakpoint, un punto de quiebre. Sí, clases de Lucho Ríos. Sí. Entonces pueden poner ustedes un breakpoint y le pueden hacer un continuo con esto. Y si no, simplemente le pueden hacer paso a paso. ¿Sí? Entonces le vamos a hacer un clic con este. Entonces ya ingresó. ¿Por qué motivo no se ejecuta primero esa instrucción? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo no se ejecuta? Porque esto está fuera del body del PLSQL. ¿Sí? Ingresaron ustedes al begin, que es el que da inicio. No se olviden, todo PLSQL tiene 3 bloques. 2 opcionales y 1 obligatorio. El obligatorio es el body, el cuerpo, donde se escribe la regla del negocio. Y siempre va del primer begin hasta el último end. El siguiente bloque es la sección declarativa, que generalmente viene encima del begin. Y el tercer bloque es el manejo de las secciones, que se dan cuando se producen errores, cuando se ejecutan instrucciones SQL. ¿Estamos? Ya. Entonces, como todavía esto de aquí no se llama, entonces por eso salta directamente al begin. Y comenzamos a ejecutar el cuerpo. Entonces, ¿por qué motivo se pone un begin o un end dentro? Porque nosotros podemos realizar una programación por bloques. Entonces un begin y un end
le determina a usted un bloque. Es más o menos como ustedes programaban en C y querían determinar pequeños bloques dentro del C. Entonces hacían, abro llaves, cierro llaves, y ahí tenían un bloque pequeñito, ¿no es cierto? Y ahí todo es lo mismo. ¿Para qué? Para que no programen de una manera, claro, de forma libre. ¿Qué tipo de programación es esta? Programación estructurada. Programación estructurada de manera lineal, porque comienza en una línea y finaliza hasta el último. ¿Sí? Entonces una programación estructurada lineal. ¿Estamos? Sí, ya sé de programación, ¿no? Sí. Listo, ya. ¿Estamos? Entonces viene el primer begin. Este begin de aquí lo que va a hacer es controlar este bloque. El bloque que está dentro del begin. No lo ejecute, solamente bájele. Como se dan cuenta, bájele más. Tenemos hasta acá el en. Es el primer begin. Significa que ese segundo begin hasta este en es un solo bloque de instrucciones. ¿Sí? Aquí que estamos haciendo, estamos mezclando dos cosas. Estamos mezclando lo que es PLs, estamos mezclando lo que son instrucciones de programación, como el if, el for, el case, el do while, el loop, la asignación, el mayor menor, ¿no es cierto? Estamos mezclando con instrucciones de SQL. Eso ya es para SQL. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso se denomina PL, SQL. Lenguaje de programación utilizando instrucción SQL. ¿Sí? Program Language, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Vamos? Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos, vean, el otro segmento. El exception. No le pierdas, no le pierdas. Exception. El exception. Este bloquecito de aquí es de secciones. ¿Sí? ¿Y aquí qué programamos? Cada sección Se captura. o cada bloque tiene lo que se denomina una sección. Entonces ustedes van a tener ahí el división por cero, el no data form, van a tener ustedes el más de 2 filas, el too many rows, van a tener ustedes clave primaria duplicada, van a tener algunas de secciones, ¿sí? Pero cuando no sabemos todas las secciones que vamos a utilizar, utilizamos el others. Es decir, cuando ocurra cualquier cosa. Otros. Yo puedo hacer una mezcla de varias secciones. Si ustedes se dan cuenta, es más o menos como en programación estuvieran utilizando un case. Porque generalmente es así, ¿no es cierto? Es el case, es la condición y luego viene el when. Ya, entonces es lo mismo. ¿Sí? En este caso, digamos que la equivalencia del case viene a ser el exception. Y aquí ustedes ponen when, ponen otro when y van poniendo todas las excepciones que ustedes quieren. Y la excepción que se ejecute le puede hacer a su vez que se ejecute otra cosa. Por ejemplo, yo puedo hacer un when no data phone. Sí, no encuentro el dato. Entonces, si no encuentro el dato, asignale 0, por decirle algo. Si no encuentro el dato, hágame un select de otra tabla. ¿Sí? Por ejemplo, si recupero más de 2 filas, entonces yo quiero que me coja el mayor de los registros, o quiero que me coja el menor de los registros. ¿Sí? Ya depende mucho de la regla del negocio. El DBMS output.putline, el DBMS output es un paquete. Sí, es un paquete propio de la base de datos, que tiene un montón de métodos. Los métodos que en este caso vamos a utilizar se denominan el putline y permite que se escriba un mensaje de texto dentro del DBMS output, que ven ustedes acá abajo. Queda en consola. No les va a salir a ustedes en la programación, porque si ustedes quisieran capturar esto de aquí, tendrían que utilizar un write application error, botarle al aplicativo y coger a través de un try catch. Programación, vean señores. Es bloque de excepciones. ¿Cómo vamos a hacer el try catch? Bloque de excepciones. Captura las excepciones. Ahí les mareé. Ahí les dejé no. Listo, a ver. Ustedes, el DMS output.putline, decirle a ustedes para que le imprima aquí, en el DMS output. En el DMS output, sí, que es la consola. Pero si yo le quisiera capturar arriba en el aplicativo, esto de aquí no me va a servir. Entonces existe una excepción, yo debo crear una excepción, que se llama el write application error. ¿Sí? El write application error es un paquete. En ese paquete yo le puedo configurar el número de excepción que voy a votar y el mensaje de error. Y le voto. Ese write application error sí me permite votarle al aplicativo. Pero cuando yo le voto al aplicativo, el aplicativo debe de cacharle. Debe de cogerle. Y ahí ustedes utilizan el try catch.
que justamente el try catch se utiliza para capturar errores, ¿sí o no? Pero tienen ustedes el try catch, y ahí viene el tipo de error, ¿no? Puede utilizar un error message, o cosas por el estilo, y pueden utilizar el information, pueden utilizar ustedes el error, pueden utilizar ustedes el question, ¿sí o no? Todos ustedes deben haber visto eso de ahí. Sí, ya listo. Entonces, este de aquí solamente me va a servir para botar en consola. ¿Qué es lo que hago? Cojo y mando una cadena de texto. Entonces digo lo que yo quiera que vote con mensaje. Falló la ejecución de la secuencia insert, select de la tabla tal cosa. El error. ¿Y cómo captura el error? Todo error tiene una codificación. Que generalmente en los lenguajes son siempre valores negativos. En los servidores de aplicaciones son valores positivos. ¿Qué es un servidor de aplicaciones? Un servidor de aplicaciones se utiliza cuando ustedes hacen programación distribuida o programación orientada hacia web, ¿sí? ¿No es cierto? Eso es lo que hace. Y divide la regla del negocio. Ustedes ahorita deben estar haciendo toda su regla del negocio en la capa de presentación. Eso es lo que deben estar haciendo ustedes. Es decir, una interfaz en donde va a trabajar el usuario. Pero yo, para seguridad, sabemos dividir la regla del negocio y metemos un servidor de aplicación. ¿Cómo qué pueden meter un servidor de aplicaciones? Por ejemplo, como el Apache, como JBoss, como Wi-Fi, como Glassfish, como IA Server. Pueden meter servidores de aplicaciones ahí. Y ahí escriben la regla del negocio. ¿Para qué les sirve esto? Para que ustedes no les pinchen el código, no les hagan los famosos SQL injector, no les cojan y les... cuando están viajando a través del sistema de comunicaciones, lo de la red, les cojan y digan, estas son las tablas y estas es la información. Sirve para precautelar. Cuando ustedes meten servidor de aplicaciones, sale un nuevo concepto que se denomina el ciclo de vida del componente. Porque todo ciclo o todo proceso debe de instanciarse, ejecutarse y posteriormente destruirse. ¿Sí? Es decir, se crea, se procesa, se destruye, y claro, ya vienen otras cosas adicionales. ¿Sí? Ustedes lo que están haciendo es una programación lineal. No creo que estén haciendo todavía una programación distribuida, pero están haciendo una programación dentro de una segunda capa. ¿Estamos? Ya. Entonces, es un servidor de aplicaciones. Pero todo tipo de error tiene una codificación. ¿Cómo yo capturo la codificación? A través de una instrucción que se llama el SQL code. Pero cada code que me produce un error tiene un texto que me indica qué tipo de error se produce. Ese texto se coge a través de esta variable del SQL ERRM Message Error SQL. ¿Sí? Es un texto que ustedes tomen ese texto y pueden irse al internet y dicen, a ver, ¿qué significa este texto? Le pegan y le dice, y les va a decir a ustedes el tipo de error, por qué motivo se produce y cuál es la acción que se debería realizar. ¿Sí? Entonces, para no quedarme con las ganas de qué tipo de error será, le imprimo el SQLRM. ¿Sí? Como se me produce un error, yo debo mantener lo que se denomina la transaccionalidad de la información. La transaccionalidad, ¿qué significa? O hago todo o no hago nada. Entonces, ¿cómo mantengo la transaccionalidad? Si se me produce un error, a través del rollback. El rollback implícito. Yo hago un rollback y borro todo lo que ya se ha hecho. ¿Sí? Y para no continuar con la ejecución, yo hago un return. Ustedes también en su programación pueden hacer un return o pueden hacer un exit, ¿no es cierto? Es decir, bótenme de aquí, sáquenme de aquí. ¿Para qué? ¿Para que no siga ejecutando? Porque si me produce un error y yo quiero mantener la transaccionalidad, yo no digo, a ver, si me produce un error, pero siga nomás ejecutando. No puedo decir eso. Vea, se produjo un error, ¿sabe qué? Cortemos de aquí, llámenle al dueño y arreglemos. ¿Estamos? Listo, se acabó. Si funciona bien todo ese bloque, significa, ¿súbale? Significa que yo ya tengo más bloques. Hasta ahí. Un poquito más, un poquito más, un poquito. Eso. Significa que todos los alumnos que están aquí deben estar acá. Todos los alumnos que van a hacer esta asignatura ya están listos en la cabecera del examen. Es decir, ¿qué es lo que hicimos? Compramos las hojas del examen y solamente les dije, pongan nombres y fechas. Eso es lo que hicimos. ¿Sí? Y hasta ahí. Preguntas. Listo. Como ya tengo solamente la cabecera del examen, ¿sí?
¿verdad? Ya tengo, es como el que le digo, a ver, mándale a inglés, 20 centavos. Entonces, ¿no es cierto? Ya. Yo digo, ¿saben qué? Ya solamente eso ahí lo que estoy haciendo es, denme sus nombres para ponerles en el examen. Pero ya como tenemos los nombres del examen, ahora ¿qué tenemos que hacer? Las preguntas. Okay. Las preguntas se corren a través de lo siguiente. Como ya tengo la cabecera del examen, ¿no es cierto? ¿Yo qué puedo hacer? Coger y simplemente decir, voy a generar por cada uno de ustedes un examen. Eso es lo que voy a hacer. ¿Dónde tengo los exámenes? En la cabecera. Súbale, súbale, súbale. Y la cabecera está acá, vean. Súbale, súbale, súbale. Está aquí, donde comienza. ¿Sí? Entonces digo, a ver, voy a generar todas las cabeceras de los exámenes de esta planificación y que se encuentren en estado P. Es decir, solamente le dije 20 centavos, mándalo a la isla y todos se quedaron así. Ese es del estado P. ¿Listo? Ahora sí, tengo que irme al cursor. Quiero el cursor. Eso, por ejemplo, ustedes deben haber visto en programación. Cuando ustedes ejecutan una serie de select, ese select le recupera a ustedes más de un registro, uno o más registros. Pero eso se debe guardar en dónde? Se guarda en memoria. ¿Sí? Se guarda en memoria. Yo recupero 20 registros y como no sé dónde guardar, les boto a memoria. Y la memoria se queda ahí, los 20 registros. Para yo poder recorrer esos 20 registros, necesito un puntero. Yo me apunte a la dirección hexadecimal de la posición de la memoria, donde comienza el registro. ¿Sí? Programación de primer nivel. ¿Sí, no es cierto? ¿Todos estamos igualitos? ¿Sí, señorita? ¿Cómo está? ¿Está bien? Dale. Muy bien. Bájelo. Entonces, ¿cuál va a ser el puntero? Es de esta letra I. Esta instrucción lo que le permite es coger y crear un puntero hacia este cursor. Es decir, este cursor que viene a representar una posición de memoria. Eso es lo que viene a representar, una posición de memoria. Y yo cojo con este puntero y me voy al inicio de la memoria, al inicio de esa posición. Y voy a comenzarme a recorrer. Yo puedo recorrerme a través de un for, me puedo recorrer a través de un do while, me puedo recorrer a través de un until. ¿No es cierto? Sí. El for, sí, debe cumplir un determinado número de secciones. El do while, primero ejecuto una instrucción y luego pregunto. El until, no, el do while, primero pregunto y luego ejecuto una instrucción. El until, ejecuto una instrucción y luego pregunto. La diferencia entre los tres son instrucciones de bloque. La diferencia entre los tres, el tiempo que me demoro en realizar la ejecución de la instrucción. Sí. Cada instrucción que se vaya realizando significa una petición al reloj de la computadora. Y una petición al reloj de la computadora significa rapidez. ¿No es cierto? Sí. Entonces, diferencia entre los tres, aunque hagan lo mismo, tiempo de respuesta. ¿Sí? Ya. Entonces, cojo y hago lo siguiente. Voy a insertar. ¿Qué voy a insertar? Voy a insertar las respuestas. ¿De acuerdo a qué? Bájele. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las preguntas que tengan este contenido, que tengan este tema y que tengan esta asignatura. ¿Y cuáles van a ser estas asignaturas? Las que se encuentran en la planificación que yo estoy realizando. Entonces, esta instrucción de aquí, este cel de aquí, me va a botar la asignatura. Solamente este cel. Desde el AS hasta la comilla simple. Este cel de aquí me va a botar la asignatura. Solo eso me va a hacer. Esta asignatura de aquí, yo le mando como argumento a este cel de acá. Bájale, bájale. Aquí está. Ahí está, pero va a subir un poquito. Esta asignatura que me bota aquí, ¿sí? ¿Cuántos registros me debe botar? ¿Cuántas asignaturas me debe botar esa planificación? Una. Una sola, ¿cierto? Sí. Entonces, una sola de aquí, le mando acá. ¿Esta asignatura qué va a hacer? Esta asignatura me va a botar el tema. Ajá. Este tema me va a botar los contenidos. Y estos contenidos me van a botar las preguntas. Los códigos de las preguntas. Y todo este bloque de aquí que me va a botar, le voy a pasar como argumento a este CM de acá arriba. Es lo que ustedes hacían, ¿no es cierto? Cuando decíamos, quiero calcular y vamos a hacer un in, vamos a hacer un between y cosas por el estilo. Es lo que estamos haciendo. Pero ¿qué hicimos ahora? Mezclar todo en uno solo. En vez de estar haciendo uno por uno,
simplemente cogimos y comenzamos a concatenar. Los vamos a repetir nuevamente. Súbale. Ahí. Este select me bota un registro, que va a ser la asignatura. Esta asignatura viene como argumento acá. Esta asignatura me va a decir de cuáles son los temas. Estos temas me van a decir cuáles son los contenidos. Estos contenidos me van a decir cuáles son las preguntas. Y ¿Sí? los códigos. Y todo este bloque de preguntas le mando como argumentos a este select pequeñito, que me va a decir, lo que tú quieres son las respuestas de estas preguntas, ¿sí? Y todo esto que está en bloque le hago una inserción. Cabecera del examen, pregunta y respuesta. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Sí? Este clave con este i lo que está haciendo es, de esa dirección hexadecimal quiero que me cojas la siguiente posición, que se va a llamar clave. ¿Qué viene a ser el clave? Viene a ser un alias. Súbale hasta el final, súbale. ¿Quieres ver? Súbale. Sí. Ya, ¿quieres ver aquí? ¿Sí? Esta es la cabecera del examen. Y se le puso un alias. Un alias. ¿Se va a llamar clave? ¿Sí? Cuando estamos trabajando a nivel de objetos, que esto viene a ser un objeto, ¿sí? Cuando ustedes quieren acceder a un dato, tienen que poner el nombre del puntero, punto, ¿sí? Y el nombre del argumento. El punto en programación estructurada o en programación orientada a objetos, en el famoso POO, P-O-O, programación orientada a objetos, se denomina disparador. Igualito como en las películas del lejano oeste, ¿sí? Gatillo. Eso se denomina un punto, un disparador, un gatillo. Y lo que sirve es para concatenar el nombre del puntero con el valor o el dato. ¿Sí? ¿Vamos? Ya. Súbalo. O bájale. Y esto de aquí es lo que va. Bájale. No, súbalo por la vuelta. Ahí, pero. ¿Cómo sería? Eso, esa aquí. Entonces, este clave lo que viene a ser es del alias. Y este i de aquí, que es del puntero. El R precódigo, ¿dónde va a ser? De la respuesta. El res código, ¿de dónde va a ser? De la respuesta. Entonces, estos tres valores les voy a insertar. Es como cuando ustedes hacían los insert con valores fijos y después hacían los insert con valores variables. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Ustedes hicieron los insert, deben de comprender cómo funciona esto. ¿Qué les aconsejaría? Que lo hagan uno por uno. Cojan el select de adentro, le ejecutan, y dicen, que me gustó esta asignatura. Esta asignatura le gustó acá. Y vayan haciéndole Independientes. para que le vayan bien. Bájale. Esto de aquí les va a hacer coger las n preguntas. Y este de aquí, un poquito más. Hasta el DBMS random. Por favor. Este DBMS random value. Este DBMS random value, sí, como se dan cuenta, está dentro del order by. Sí. Entonces ustedes hicieron un order by, ¿de qué fue lo que hicieron? De las fechas. Ya. Este order by DBMS random. El DBMS random es un paquete que le permite generar de manera aleatoria. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes mandan a ejecutar, este de aquí lo que le hace, le recupera las preguntas y les ordena de manera aleatoria. ¿Sí? Es lo que hace. Y después le vamos a coger de esto de aquí solamente los 10 primeros. ¿Se acuerdan que en un ejercicio decía, quiero que me despliegue los primeros 5 ejercicios? Ya, es lo mismo. Aquí lo único que vamos a hacer es que me despliegue los primeros 10 de ejercicio. Entonces, si yo tengo 20 preguntas, recupero las 20 preguntas y me ordena de manera aleatoria. Y de las 10 preguntas, solamente de las 20 preguntas me sacan 10. Listo. Eso es hacer. Para el siguiente, otra vez coge las 20, le ordena. Tac, y cojo las 10. Como son aleatorias, ¿qué es lo que va a pasar? Que al Santiago le va a corresponder unas, ¿no es cierto? Al Mauricio le va a corresponder otras. Al Gustavo les va a corresponder otras. Es decir, que ustedes van a dar el examen, se sobreentendería que ningún examen se va a repetir. Y si se repite, puede ser
que al Javier le toque la número 1 y la número 1 que le toca para el Javier, al man viene a ser la número 8. Entonces cuando el man le diga al usuario, le diga al Edgar, ¿cuál es la 1? Y el Edgar le diga, es la B, entonces va a ser la B. Pero para él es otra pregunta. ¿No es cierto? Súbale. Y ya se ejecutó. Y como ya se ejecutó, súbale. Casi al final. Y esto de aquí, un poquito más hasta el loop. Este loop de aquí es el finalización del loop. Y al final de esto, cuando ya termine todo, lo único que hago es dar la planificación, ponerle el estado F. Y se acabó. ¿Dónde intervendría el estado F? Cuando ya hagan ustedes la programación. Es decir, ¿qué entiendo yo? Y van a dar el examen y al final debe haber un botoncito que le diga grabar el examen. ¿No es cierto? Para saber cuáles son sus respuestas, para poder calcular el resultado del examen. Entonces, el momento que puedan ustedes grabar y vengan en la interfase y le den clic en el grabar, ya debe cambiarse al estado F. ¿Sí? Ese es el algoritmo. Ya, ahora sí, ¿qué pasó por ahí? Vamos, ejecutémoslo. Para ir paso a paso, ejecutémoslo aquí. Ejecútelo ahí. Ya, vean, aquí se el índice, ¿se ve? Sí. Ejecute. Listo, ya, se acabó el índice, rapidísimo. Dele otro paso aquí. Ahí, ingrese. Ahí se ejecutó el for. Significa que le disparó el cursor y ya se abrió. Dele otro más. Listo. Ahí se comenzó a ejecutar. Cada vez que se ejecutaba el for, iba así. Dele. Listo, muy bien. Ahí ingresa el begin. Póngale otra vez. Listo. Dele. Finalizó. Dele. Y se acabó. Y ahí sale Terminado. ejecución terminada exitosamente. Es decir, que a nivel del SP, a nivel de programación, no existen errores. Significa que todas las tablas están creadas, significa que todos los campos están con los contenidos respectivos, significa que la lógica está bien. O mejor dicho, no la lógica. Significa que la estructuración o las palabras que se deben utilizar son las apropiadas. Ahora, la pregunta es, ¿funciona o no funciona? ¿Cómo podríamos validar si funciona? Yendo a las tablas. Entonces vamos a la cabecera del examen. Sí. ¿Por qué motivo no me sale la cabecera del examen? Para tener la cabecera del examen, ¿qué debería tener? Tengo que tener una explicación. Los alumnos asignados a la asignatura. Y el resultado es que no tenemos alumnos. Es que pensaba que jalaba de acá. Pero no, ya. Se va a acabar el mundo, no puede. ¿Saben no? ¿Qué ven? Esa vuelta de cristal, si funciona. Pero la asignatura de cosas. Ahora la idea, aquí viene la otra cuestión. Aquí viene la otra cuestión. ¿Cómo? Yo tengo 30 alumnos. ¿Cómo logro hacer que los 30 alumnos pasen de una a la asignatura sin poner que volver a licitar? Claro, yo tengo, ¿cuántos alumnos tengo? 42. ¿Cuántos 44. 44. De estos 44, háganles que cojan la asignatura de análisis matemático. ¿Cómo yo hago? Un inserito después del select. Un insert select. Sí. Entonces lo que ustedes aprendieron, vamos. Pues vamos a darle editor. Vamos a un editor. No, acá ladito no póngale. Acá ladito no póngale. Entonces, vamos a insertar. Inserinto. Y viene el nombre de la tabla. ¿Cómo se llamaba? No. Alumno asignatura. ¿Cómo se llamaba? Ahí está, ya ven cómo se llamaba. ¿Cómo se llama la tabla? Ah, ya. Espingarlo asignatura. ¡Qué barbaridad! Ya ven. Ya, listo, ya, vamos. Eso. Muy bien, ya está. ¿Sí? Ya. Abro paréntesis y pongo los campos que yo voy a llenar. ¿Cuáles son los campos que voy a llenar? El alumno y la asignatura. ¿Por qué motivo no le voy a poner la clave primaria? Porque ya sé que le voy a poner. ¿No es cierto? Un tigre, ¿no es cierto? Sí. Ya. Porque debe tener un tigre. Traducción de trigger. Gatillo. ¿Y qué significa el gatillo? A ver, ¿usted qué es policía? ¿Qué cosa? ¿Qué es? La que acciona el disparo.
Disparador. Se dispara. Pero Entonces vamos a ver, primerito, Brian. es de oficina. Vamos al trigger. Ya si tenemos el trigger, ya está listo el gatillo. Ahora sí vamos al otro. Ya. Entonces, ¿qué tenemos de ahí? Haga esto, Brian. Póngale aquí al lector de alguna asignatura. El alias. Póngale una tecla, una El alias. cualquiera, ya. Entonces, sí, póngale A punto y ahí se le debe disparar. Se disparaba. Póngale el B, o póngale a lo mejor está ocupado en otro lado. Ya listo. Pero no le ponga cerquita del pared, póngale aparte. Póngale el pared, eso ahí. A ver, córrele, eso ahí, punto, y ahí sí. Así. Y si no, haga esto aquí, póngase encima del altar y póngale F4. F4. F4 y ahí le va picando cada columna y le va poniendo en el otro lado. Y le mueva la mano casito. Ya listo, póngase éxito. Ya. Entonces le un clic aquí sobre el ASCII código. Listo. Dice, póngale coma. Y de ahí póngale al código doble clic. Ya, listo, ya. ¿Sí? Perfecto, ¿estamos? Ya. Ahora sí, dele enter acá. Ahí sí, dele enter y ahí sí, póngale select. Select. ¿Cuál tabla es? El From. pin alumno. Ya, pin alumno. Primero póngale la tabla para luego ver los campos. Ya. From, tabla pin alumno. Listo, ahora sí, vamos ahí. Igual un alias. Sí, un alias. O si no, ya. A ver, ya. Listo, a ver. Primerito dice que el ASCII código. ¿Qué código del ASCII código es? ¿Qué código de la asignatura era? Era 1. Asignatura 1. Uno, coma. Ahí sí, póngale G. Listo, ahí sí veamos cómo se llama aquí. Algún código de cero. Ya listo, estamos ahí, ¿no es cierto? Control Shift F para tabular. ¿Sí ven? Para tabular. Y ahí sí le mandamos a ejecutar. Ya está. Le hacemos un commit. Y ya tenemos 44 alumnos migrados a la tabla alumno asignatura que están cogiendo la asignatura de análisis matemático. ¿Ya ven? Y se evitaron problemas. Vamos a dar una asignatura y ahí tenemos la. Tengo 3. Sí. ¿Sí? Ahora sí, vuelvo a correr, Brian. Lo explicaron. Vuelvo a correr el. Ya está. Ya copiaron. El SP vuelvo a correr. Listo, vuelvo a correr. No. Con este. En el de acá. Paso a paso. Sí. Yes. Listo. Execute. Vamos otra vez. Aquí. Eso. Listo, muy bien. Ya, dele. Muy bien. Ábrale. Ándele. ¿Sí listo commit? Sí. 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 Listo. Problema. ¿Cuál problema puede ser? A ver, rápido. Preguntas. No. No hay preguntas. ¿Qué pasó? A ver, preguntas. No hay preguntas. Transaccionalidad. ¿No hay preguntas? Esa es la otra. La otra más fácil, la rapidísima. ¿Cuál es más? El estado. ¿El estado de qué? Ya sé, es que ya sé, en la primera. Planificación. Entonces viene que como hicimos La primera. bien, ya se ejecutó y la planificación se pasó a qué. ¿No es cierto? Tenemos que regresar nuevamente al estado. ¿Está P? La planificación. ¿Está P? ¿Es serio? ¿Sí está? Sí. ¿Seguro? Entonces, ¿qué falta? Las preguntas. Ya vamos a las preguntas. ¿Ya le preguntas? Tengo una. ¿Y las respuestas? Y eso es mucho. Tengo una. Tengo una. Vamos a ver los content. Vamos a ver cuál es la asignatura que mandamos a ejecutar, Brian. Es análisis La 1 matemático. ya. Entonces vamos viendo si esa 1 está Pertenece. asociada al contenido y a las preguntas y a los temas. A ver, la asignatura ¿dónde debe estar? Relacionado en el tema, ¿no es cierto? Sí. Vamos al tema. ¿Lista? Sí. ¿Sí está? ¿Cierto? Sí, todito. Ya, el tema asociado Al contenido. Me está saliendo un error si tenía datos. Póngale aquí. Otra vez contenido.
Algo pasó ahí, vamos a ver. Oye, bien, Póngale OK. Oye, bien, los Vamos a ver 5 aquí. temas. Hágale clic aquí en este de aquí. Ya, póngale nuevo filtro, déjeme ver. Póngale el filtro aquí. ¿Sabe qué? Esa de ahí está mal. Ya, póngale usó. ¿Por qué motivo? ¿No escribe que no tengo columna? Le borró. Porque teníamos ahí los 5 temas. Los 5 contenidos, porque ya tenía Como contenido esto ha todo sido eso. la- No, es que a veces se cuelga, así a mí también me pasó así, que también me salía y... A ver, usted, hágale un Usted, clic usted. hágale un clic en el aquí. Y hágale clic en contenido. Ahí está. Ahí Sí, es que sí. Me parece que alguna cosa pasó. Ya vamos a Así ver. tengo el tema 1 o contenido 1. Ya, listo. Sí está. Entonces seguimos ejecutando el select paso a paso. Ya. Y ya, a ver, ejecútele mientras yo le trato de solucionar la información. A ver, ejecútele paso. Me Concho, ¿sabe qué? Hágale el select El de abajo. de adentro y Hacia le va afuera. ejecutando para afuera, para afuera, para afuera. ¿Sí? Ya dije. ¿Qué estás haciendo? ¿Es la E? Verifícale, ¿por qué no es por eso? No es por eso. Verifícale, no debe ser. Sí, igual. Este carro le he hecho, Algo más, así de mi código, así código y el otro más, ¿no es cierto? A ver. Oye, mi hijo, ¿cuál corre acá primero? ¿Cuál corre acá primero? ¿Dónde? El Select primero, ya con eso se trata. El select, el último, el select. Es inválido. Ayúdame porque ahora ve que me da como 10 errores. Y pa. Pero esto es no le voy a mandar nada, solo esto. ¿Cómo tienes tu tabla? No, es que los temas te digo que suele hacer aquí entre pestañas. ¿Cómo tienes tu tabla? Vele las tablas. O sea, por ejemplo, solo pongo aquí en el inicio, en el, digamos, aquí dice el tema, el contacto. Aquí mismo me sale una barrita aquí al lado. Por eso no sé qué. Planificación. Regular, planificación. Aire. Es que te digo, pues, que y la planificación aquí aplantando esto, con esta, hacer una pestañita al lado. Donde le da pin alumno asignatura. Y mi pin alumno asignatura. Sí, gracias. Sí, gracias. También ingreso al usuario 415, solo que dice bienvenido a
facultad de matemáticas de la Facultad de Especial. Ahí se te explicaba que además de trabajo, le podemos Inge, una consulta al campo, AR planificación, AD desde y ATD hasta, ¿de dónde extrae? Los campos de ese select del AR planificación, ADT desde, ADT hasta, ¿de dónde salen? Porque dice que sale desde la PIN alumno. PIN alumno sin Yo pensé que no que siga ahí, para ver todo lo que hace. Para ver todo lo que hace. Quería preguntarle algo aparte. Ya está la motiva. Y ahí me decías que cuando hay una pestaña para poner 3, 4, 5, 6, todos los días, todos los días. Si no, si te va a salir las preguntas de 3 respuestas, te va a salir una, te va a salir mal. ahí sacan los códigos de la ¿qué es esto de la asignatura? Bueno, mira, a los códigos. Vele si se queda la conexión. No, porque eso es lo que ¿qué debería tener? ¿Qué pasó por ahí? ¿Ya? No, lo que le indicaba, aquí le hace el select a estos 4 campos, Ya. pero en nuestra tabla solo tenemos estos campos, solo son 3. Entonces eso quería saber ¿Y porque la fecha de dónde viene? Eso viene como argumento. ya de la parte superior. Suave, hágale clic aquí.
Aquí viene como argumento, si ve, hágale clic ahí. ¿Ve? Ya. Y porque acá abajo también a lo que le quiero separar el select. Aquí me pide el argumento. Ya. Ah, cuando le pide el argumento y está afuera, ¿ahí qué significa que tiene que hacer? Tendría que Argumento declarar. externo. ¿Cuál es el argumento externo? Sería este. ¿Cuál es el argumento? Ejecútele. Le va a dar que ese argumento no existe. Perfecto. ¿Por qué motivo? Porque no está tiene que declarado. poner 2 puntos. O le tiene que poner el valor de 1. El valor que quiere hacer. ¿Quiere leer? Ya, entonces, no, ejecútele ahí, póngale el valor de la planificación. ¿Cuál era? El 60. Sí, Ya, póngale 60. Y póngale raya. Para Le que comento. pone Raya. Eso ya. Ahora sí ejecútele. Ya, ahí me revolvió el 1. Bien. Entonces le vota el 1. Ahora sí, el 1 pásele como argumento. Ya sabe qué argumento viene. Como ya sabe, hágale esto aquí. En vez de ponerle el link, póngale aquí Igual. igual a 1 Ajá. y la ejecuta como el igual nada más. Porque ya sabe cuál va a votar. Este. Ejecútele. Más, hasta ahí. Ya, ejecútele. A ver, va. Sí. Otros argumentos. ¿Cuál va a estar los problemas? Póngale. ¿Sabe qué? Sáquele este Este. código afuera. Sáquele el código afuera. Ya, ejecútele afuera. Antes de ejecutar. Ya, ahí está. Ese es el problema. No le está votando nada. ¿Por qué motivo? O no tiene temas asociados a la asignatura o no tiene contenido asociado a los temas. ¿Qué asignatura Temas y le temas. votó? Primero veamos qué asignatura le votó, Brian. Primero veamos qué asignatura le votó. En el anterior, ¿verdad? Ya, ahí vean qué asignatura le votó. Márquele, ejecútele este de aquí. Este vamos. Póngale el 1 delante, ¿cierto? Póngale aquí en vez de la presentación, póngale el 1. Ya, póngale el 1. 1 de 60. Ahora sí, mande de ejecutar. ¿Qué asignatura era? La 60 era. Era la 60. Debía ser la... Planificación es 60. ¿Qué planificación era? 60. 60. 60, ya estaba bueno, 60. Ah, ya. ¿Es la 1 era? Es la 1, la asignatura 1. Ya listo, acá a ver, 5, 1, 2, A ver, la planificación. No, póngale... Planificación 60 da la 1. Asignatura 1. La asignatura Vamos a 1. los temas. Los Vamos a temas. los temas. Tengo asignatura 1. Tengo 5 temas. Ya, 5, 1, 2, 3. Vamos a los contenidos. 5, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. Ya, muy bien. Y ya, vamos a las preguntas. ¿Lista? Ya. ¿A escuchar? De acá ya era. No, ahí sería. 60. Pues, ¿qué les falta? Datos. Falta sats. Ya. Ya correría. Ya. Dije una pregunta, pero ya aparte de esto, según lo que vi la calificación del taller de base de datos para el proyecto integrador, ahí indicaba que hay que crear una tabla para auditoría, un campo para auditoría. Según lo que nos, ¿Puedo abrir? ¿Entiendes? ¿Puedo abrir? lo que nos pasó. Que hay, no se olvidarán que está el Tercero. de nivel 2 y el de nivel 3. Es decir, está tercer nivel y segundo nivel. Ah, es que como decía tercero, Pensamos que era tercera. claro, por eso le preguntaba a auditoría. Todos tenían esa duda y no preguntan. Generalmente son los días sábados y facilitos. Dije que era de tercero. Contra la pared. Todos tenían esa duda. No, yo sí dije que era de tercer nivel porque dije esto no sabemos. Por, ¿En qué nivel está? por eso le preguntaba, porque si no tocaba aumentar otra. La llevamos aquí. Puro taller, dice. Decía tercero. Puso en la pestaña, decía. Ya, tiene que realizar solamente la primera hojita. ¿Puedo ver en el celular? La primera hoja tiene que realizar. Ya, esta era la duda, porque había La teoría no es para el tercer nivel. porque tocaba crear otros campos más. El tercer nivel. Ya.
¿Estamos? Entonces, Sí, ¿qué sí. les falta? La información. Información. Es lo que yo les decía, era facilito, por ejemplo, para que ustedes puedan solucionar el inconveniente. Cada uno de ustedes hágase solamente 2